Bienvenidos a La Voz de tus Proyectos, el podcast de MindArc Studio. Yo soy Micaela Fasano y en cada episodio exploramos las temáticas, la mentalidad y las herramientas necesarias para gestionar proyectos, emprendimientos y diseñar tu realidad personal. Compartiré historias, desafíos, experiencias que veo a mi alrededor y todas las reflexiones que me parezcan pertinentes. MindArc Studio es lo que nos da la base donde el diseño, la innovación y la creatividad nos hacen mejores profesionales. Unite a esta aventura. Bienvenidos y bienvenidas a La Voz de tus Proyectos, este podcast donde nos permitimos reflexionar, sentir y rediseñar nuestras formas de hacer, de liderar e incluso de crear y llevar adelante nuestros proyectos. La vida es nuestro gran proyecto, así que busca que este espacio sea un espacio para integrar todas nuestras partes y reflexionar sobre la vida, lo que hacemos, nuestros negocios y todo lo que podamos gestar desde nuestra nueva arquitectura mental. Hoy quiero invitarte a acompañarme a un episodio muy especial, muy personal. En los anteriores 2 episodios te conté sobre el Congreso, mi propuesta de cómo liderarnos en estos tiempos, las crisis del mundo que estamos viviendo. Pero yo no te conté mis crisis. No suelo contar estas cosas porque siento que cada uno está resolviendo su mundo y que contarte lo mío no sabría si te va a servir o no. Siento que muchas veces prepararte un contenido te va a contribuir, va a ser más interesante para vos. Pero algo me hizo cambiar de opinión, de probar otras nuevas formas. Y ojo, no tengo una gran noticia ruidosa para abrir este episodio, pero tengo algo que considero que es muy valioso. Es una historia de transformación vivida desde el silencio, desde el duelo, desde la profunda coherencia con mi camino. Te quiero preguntar, ¿te pasó alguna vez que ganaste algo importante justo en el peor momento para recibirlo? Bueno, me pasó. Gané una licitación muy grande, una licitación con muchas cosas súper interesantes, pero a su vez en un momento en el que todo es un signo de pregunta. No te voy a decir todavía de qué se trata, porque lo importante hoy no es el qué, sino el cómo, aunque te vas a llevar la información. ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Cómo lideré mi propio caos para abrirte paso a una nueva historia, algo nuevo, algo auténtico, algo más maduro? Bueno, te empiezo a contar. Primero, imagínate el título, La tormenta que lo movió todo. Sí, porque hace un tiempo, una de las patas históricas de mi negocio, una parte muy sólida, avalada por años de experiencia, por saberes, por prestigio, empezó a tambalear. Mi negocio y los espacios de MindArc Arquitectura Mental no son una sola cosa, no es una marca personal, no es una academia. Es una inspiración a la construcción de nuevas realidades, profesionales, personales, de reflexión con la vida, de crecimiento. Creo que no existe muchos espacios en donde podamos integrar todo esto y que a través de una aproximación que puede ser muy personal, nos llevamos mucho más. A través de una aproximación que puede ser profesional, nos acompañamos a la transición de nuevas perspectivas. Por eso MindArc es mucho más que yo soy Micaela Fasano, quien gestiona, quien te habla, quien te cuenta su experiencia. Yo soy no experta, expertísima en arquitectura comercial, sobre todo una experiencia muy
desafiante, que es el retail de centros comerciales, exigente, trabajando con las marcas más grandes. Es la verdad, podés verlo en mi web, las marcas más grandes de la Argentina con las que he trabajado, en las que he estado en la cocina o acompañándolas en esa lógica de expertise. Estaba muy bien posicionada. Mi estudio, la pata del estudio, empezó a tambalear. Los encargos se redujeron en un 60%. Fue un golpe muy fuerte. Y lo que más me incomodó no fue el golpe, fue el desorden. Sí, esto tiene mucho que ver con la manera de llevar adelante las cosas, pero lo que más me incomodó fue el desorden y cómo me trajo situaciones que tuve que liderar y desafiarme. La causa por el que mi estudio tuvo esto fue un combo que cada tanto sucede, que se da con contexto país, se da con el tipo de empresa que uno tiene frente a las empresas a las que le brindamos servicio, las reestructuraciones propias de las empresas con las que solía trabajar, que son estas que te mencionaba recién, que están en el mercado y que se están recomponiendo porque todavía lo que llamamos post-pandemia no terminó de desarrollarse por completo. El surgimiento de nuevas propuestas que yo fui generadora y creadora y que respondían a nuevas dinámicas. Entonces, todo este desorden me obligó a frenar, a repensar y también a soltar. Porque soltar lo que funciona y soltar cuando algo de repente no está funcionando, decís, ¿y si aguanto un poco más? ¿Y si lo sostengo un poco más? Pero no te equivocás si lo haces. Tampoco considero esta especie de turismo profesional en donde vamos cambiando constantemente sin poder ser estructura, posicionamiento, porque eso también es como muy superfluo y hay mucho de eso también. Y yo trabajo con la agilidad, gente, entiéndase que yo no estoy hablando de estructuras estáticas. La agilidad tiene un dinamismo absoluto, me encanta trabajar desde ahí y desde la creación y la transformación. Pero también veo alrededor mucha volatilidad y eso en algún punto genera parte de este contexto tan inestable. Brittle, ¿no? En uno de los episodios hablaba justamente de VUCA, de Brittle, ¿no? De la fragilidad de todo esto, que tiene que ver con la confianza, con los ideales, con no poder parar, respirar, sostener, posicionarse. Entonces tomé una decisión y decidí que iba a cerrar el estudio, porque no podía seguir teniendo a los profesionales dentro de mi estudio en esta situación. Era tenso para todos, nos frustrábamos mucho porque no es que faltaron encargos, era que cotizábamos y no salía y nos decían que no, y eso te va horadando, ¿no? Te va horadando tu sensación de que sos valioso, ¿no? De que estás haciendo las cosas bien, de que estás, ¿no? Poniendo los precios adecuados. Esto en algún punto te impacta. Y quien diga que no, permítanme desconfiar, yo creo que te impacta. Te preguntás qué hice mal, cómo podría haberlo hecho mejor, cómo hago para... Y en un momento tu liderazgo se ve afectado. Pero tomé la decisión lo más madura posible. Me senté con profesionales y tomamos la decisión de soltar nuestros acuerdos. Solté estructuras que
que pesaban porque la realidad no se estaba adaptando. Y esto con nuestros colegas arquitectos lo hablamos mucho, con las personas que le brindamos servicios a las grandes empresas lo hablamos mucho, hicimos mucha catarsis, mucho café, mucha manera de ver esto de manera distinta, mucho abrazo también, ¿no? Porque ya te digo, te llenas de preguntas y se te estruja el corazón porque no haces esto solo por tus ingresos. Y con mucho duelo, mucho trabajo interior, solté una parte de mí que me encanta hacer, pero que ya me estaba costando vida. Obviamente lo vi en mi cuerpo, en mi emoción. Lo digo hoy y todavía se me emociona la voz cuando lo cuento, ¿no? Pero tomé la decisión. Fue mi primer acto de valentía. Y lo hice en silencio. Y ese silencio que apareció, ese vacío, esa incomodidad, me habitó bastantes meses. Algunos lo han podido ver, otros no tanto. Si lo pudiste ver, sos de mi círculo cercano. Si no, no te preocupes, te lo estoy abriendo de corazón en este momento. Pero quiero contarte que este silencio, este vacío, esta incomodidad abrió el espacio para crecer. Y en este proceso, porque yo di un giro buscando reinventarme, una reinvención silenciosa, una reinvención sin agregar nada nuevo, sino resaltar lo que ya estaba. En este proceso le di lugar a otros clientes, le di lugar a nuevos enfoques, dije que sí a otras cosas, empecé a crecer en otras direcciones, a reunirme en Puerto Madero, si alguna vez viste alguna historia donde hablé de eso. Y en esas exploraciones leí un libro internacional que traía otras miradas, otras formas, y ese libro fue como algo que interno me hizo un clic, ¿no? Como si hubiese sido, no había leído ni 3 hojas, pero es como que algo hizo un clic con eso y hay un fueguito interno que empezó a arder y me animé a más, ¿no? Me animé a más con esa propuesta. Me sumé a una certificación internacional de branding de lujo, de dirección artística de marcas, de marca personal, de arquetipos de marca. Me sumergí en un océano tan interesante, tan profundo, tan divertido. No sé, me divertí un montón. Sentí que estaba hablando con algo que me daba vitaminas. Y a pesar de que no lo decidí, pero no fue una huida, fue una integración. Porque yo en ningún momento abandoné lo que era. Al no abandonarme, lo sumé a lo que soy y a lo que puedo ser. Esa coherencia interna. Y esto es lo que hoy me trajo una recompensa. Acá es donde viene Lali, ¿no? La licitación que lo une todo. El punto del clímax de este momento, ¿no? ¿Y cuándo fue todo esto? Esto fue hace un mes, ¿no? Porque en el medio de el cierre, nuestro lanzamiento del programa estrella para formar mentoras anual que veníamos sosteniendo con las entrevistas, con la apertura del programa, con las diferentes fases de ese lanzamiento, se da el Congreso de Mentoras Líderes, el primer Congreso de Mentoras Líderes, andando y coordinando, dando apoyo a todo lo que estaba sucediendo. Y yo misma como speaker, ¿no? Se manejaban múltiples frentes y mi energía estaba
estaba completamente dividida en 1000 lugares. Y recibí la noticia de haber sido seleccionada para la licitación por haberme propuesto como oferta de esos trabajos a través de una recomendación, lo cual a mí me sorprendió porque no era como un lugar dado, ¿no? Era todo nuevo. Una parte sí de lo que yo hacía, ¿no? Pero esta propuesta era mucho más allá. Era desde un rol diferente, un rol nuevo, y una parte que sí sé hacer muy bien, ¿no? Pero eso que yo sé hacer muy bien no fue lo que me hizo ganar la licitación. Lo que me hizo ganar esta licitación, y la gané yo, porque mi estudio hoy soy yo, y no tengo más que lo que vengo a ofrecer, mi experiencia, mi sabiduría y mi conversación, ¿no? Mi capacidad de analizar y de crear. Y esto es lo que vengo construyendo desde este silencio. Esta integración, esta coherencia con mi experiencia, con mi formación, con mi sensibilidad, con mi mirada estratégica. Todo esto en pleno huracán, ¿no? En pleno movimiento, con todo esto que te conté, más estos desafíos personales, internos y externos, vinculares, que la vida siempre te trae, ¿no? En estos momentos de reestructuración, porque cuando vos te movés, las cosas se mueven a tu alrededor y es inexorable. La vida sigue exigiéndonos, y sobre todo en estos momentos nos exige presencia en cada uno de esos planos en donde estamos accionando. Entonces, fue el momento de tomar mi propia medicina. Tuve que sacar mis propias herramientas para surfear las tormentas, las que yo siempre acompaño y que por suerte he creado y he sostenido. Y tuve que liderarme a mí misma en este proceso. Y acá es donde entra el verdadero botín de todo esto. Porque tuve que liderarme desde la valentía y no desde la perfección. Y este episodio de podcast es un homenaje a ese proceso. No a la victoria, sí a la valentía que me permitió que esto pasara. A elegir actuar con conciencia incluso cuando el panorama es completamente incierto. A liderarme en el absoluto caos, porque yo ya no era la vieja Mica, tampoco conformé la nueva Mica. Y se necesitaba de mi valentía en esa tormenta. Porque es fácil hablar de liderazgo, pero esto hay que llevarlo a hechos. Y ser líder no es tener todo bajo control. No es imponerte o ganar, ¿no?, visibilidad. Es tener claridad para caminar, aunque te tiemble el suelo. Así que yo hoy te invito a hacerte una sola pregunta poderosa. ¿Dónde estás necesitando ser valiente hoy? Porque hay una parte de tu vida o tu proyecto que estás postergando una decisión, una conversación, un movimiento, lo que fuera, por miedo a lo que se va a mover. Y yo te puedo garantizar, y te estoy abriendo mi corazón, mi historia, para que lo sepas y lo entiendas, y veas lo poderoso que es cuando lo haces. Porque si la duda es ¿qué es la licitación que yo gané y por qué la gané? La gané no por lo que yo ya soy autoridad, sino por la nueva autoridad que yo estoy siendo, por esta nueva posición y
por sobre todo por haber sido diferente en mi propuesta y en mi forma y en haber planteado esto que yo llamo la metafísica de los negocios. Esta metafísica de los negocios que tiene que ver con el branding, tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con hacernos cargo, con marcar a fuego, que ese es el branding, ¿sí? Marcar a fuego y dejar las tibiezas con respecto a nuestras relaciones en todos los órdenes, incluso comerciales, incluso presenciales. Esto no es una cuestión de colores o de funcionalidad o de economía, de obra, de costos, de tiempos, de recursos. Esto es metafísico. Y ese porcentaje metafísico de los negocios, de los proyectos, de la vida, es donde radica gigantesco poder. Y yo me hice cargo. Para eso tuve que ser valiente y soltar una parte de mí y abrazar otra, que todavía se está terminando de consolidar. En realidad está consolidada, pero yo misma me estoy viendo en estas nuevas formas. Entonces, yo quiero abrirte a la reflexión con esta pregunta poderosa: ¿dónde estás necesitando ser valiente hoy para potenciar esa vida, ese proyecto, esa situación que estás temiendo por el movimiento que se va a generar? Entonces, quiero decirte que te leo, si me escribís en redes, que estoy a disposición. Podés escribir acá en los comentarios del podcast. Compartí este episodio si crees que alguien más puede sentirse acompañado en su propia tormenta. Y recordá que liderarnos también es llorar, dudar, frenar y aún así, con valentía, seguir, con coherencia, hacer y con el corazón latir y marcar a fuego. Gracias por estar del otro lado. Gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de La Voz de tus Proyectos, el podcast de Mindarc Studio, donde el diseño, la innovación y la creatividad nos hacen mejores profesionales. Unite y contanos qué te pareció.